Hola, espero te encuentres muy bien. Vamos a dar continuidad con las temáticas que hemos estado trabajando. En esta ocasión pues vamos a revisar lo que implica el proceso de investigación general y justamente algunos de los aspectos principales sobre la elaboración del protocolo, algunos detalles importantes ahí que hay que rescatar y que justamente son parte de lo que ustedes van a vivir o de lo que tú vas a vivir a lo largo de estos cursos de las materias de investigación. Bueno, pues entonces para comenzar vamos a explicar a grandes rasgos lo que implica justamente este proceso de hacer investigación. Para comenzar, pues recordemos un poco acerca de los problemas, el surgimiento de los problemas y del conocimiento y de la ciencia. En términos, primeramente, de la formulación de una pregunta, de una duda, de alguna circunstancia que para nosotros es importante rescatar, precisamente por lo que llamamos esta parte del desconocimiento, ¿no? Cuando algo no es claro, cuando algo no tiene una fundamentación, ya sea lógica o empírica, finalmente lo que tenemos que hacer es emprender un proceso que llamamos investigar, ¿no? Justo por eso es que estas circunstancias que están vinculadas con la búsqueda, la intriga, van también, pues digamos que a la par de estos procedimientos que llamamos de investigación, ¿no? Generar estos procesos a partir de elementos sistemáticos, a partir de llevar a la parte de la experimentación o del campo, el surgimiento de estas ideas y lógicamente de los propios hallazgos. Es de esta manera que se construye la ciencia. Sin embargo, pues para esto hay que entender pues, de dónde viene ese proceso sistemático. Y si recordamos un poquito acerca de esta parte de lo que llamamos la ciencia, hay un procedimiento que le conocemos como método científico. Recordemos que el método científico proviene precisamente de esta visión positivista en un primer momento por las ciencias duras, las ciencias exactas, pero que después se traslada a otras áreas del conocimiento como las ciencias sociales. En este caso, pues vamos a tener esa aplicación, ¿no?, a las ciencias del comportamiento, a las ciencias de la educación, a múltiples áreas de las ciencias sociales incluso. Sin embargo, pues hay que reconocer que esta cuestión sistemática de la ciencia, el método científico, pues no es un elemento articulado solamente de forma artificial, no es un invento como tal. De hecho, tenemos una parte del propio antecedente en la experiencia propia sin la sistematización, y que es justamente lo que ustedes ven en pantalla, ¿no? Partimos de una observación, ustedes pueden ver aquí al niño, ¿no?, o al infante que está explorando el mundo y lo explora a través de sus sentidos, que ese es uno de los principales elementos. A partir de esto se formula una pregunta, ¿y esto qué será?, ¿no? A partir de esa pregunta, pues surge una posible respuesta o una tentativa de respuesta. Seguramente se pensará, pues a lo mejor es una cosa que se puede comer, ¿no?, puede tener un buen sabor. Posteriormente se lleva a cabo el experimento. Recordemos que esto es bien de las ciencias físicas. Para el campo de las ciencias sociales a veces no es necesario hacer un experimento, pero sí recopilar datos. Recopila los datos, los analiza, ¿no?, y entonces dice, pues esto sabe a rayos. A partir de eso entonces reporta su hallazgo, y ahí es donde tenemos a la expresión viva de la ciencia, ¿no?, la parte emocional de tu hallazgo. Y después pues invitas a otro a compartir y a reproducir tus resultados, lo que encontraste. Esto, que cotidianamente lo hacemos, sin pensarlo como tal, sin llevar una parte sistemática, pues lo trasladamos entonces a la parte de la ciencia, en la que generamos esto que llamamos las fases del método científico, o el proceso de hacer investigación. Entonces, estas son las 6 fases que justamente revisamos en la imagen anterior. Planteamos un problema de investigación a partir de una pregunta que surge lógicamente de una observación. Y de esta observación, de esta pregunta, formulamos una posible respuesta. A veces, y hay algunos autores que lo mencionan de esa forma, no es necesario colocar una hipótesis, como por ejemplo en el caso de algunos estudios cualitativos. E incluso no es como la parte medular del estudio, sino que implica una parte posible del estudio. Diseñamos un método para poner a prueba esa hipótesis, ¿no? Se pone a prueba la hipótesis, ya sea en la experimentación, como en el caso de las ciencias físicas, en el caso de las ciencias sociales, la recopilación de datos en general, el analizar esos resultados y obtener una conclusión. A partir de esa conclusión, determinas si se acepta o se rechaza la hipótesis que tú planteaste.
y a partir de ello pues informas y planteas nuevos problemas de investigación. Ahí es donde comienza nuevamente el ciclo. Entonces, si se dan cuenta, o si te das cuenta, este proceso de hacer investigación parece ser un tanto simple en la parte operativa, pero hay muchas cosas más detrás de todo esto y que justamente los vamos a revisar con un poco de mayor detalle. Yo te lo puedo resumir al menos en 4 fases o en 4 etapas. Primeramente, la elaboración de un protocolo de investigación. ¿Qué es un protocolo de investigación? Lo vamos a ver en esta situación análoga como con los planos de un arquitecto, ¿no? Para que un arquitecto pueda elaborar el edificio o se pueda emprender el edificio o cualquier obra que está ejerciendo, pues necesita los planos para poder saber hacia dónde y qué cosas necesita en la elaboración de esa obra. Lo mismo para el caso de hacer investigación. Requerimos de un documento donde se muestra esa descripción de lo que se pretende hacer en torno al proceso de investigación científica. Aquí hay, pues digamos que ideas contrarias en muchas ocasiones. Hay quienes aceptan que se pueda hacer un protocolo previo a llegar a la parte de la implementación operativa de recolectar datos, y hay otros que prefieren mejor irlo construyendo, ¿no? Y esto es justamente dependiendo del enfoque de investigación que se esté abordando. Normalmente desde el enfoque cualitativo, que es más flexible, no es necesario tener un protocolo completo, ¿no? Pero sí al menos un esbozo del proyecto de investigación. Un documento que sea flexible, que se vaya construyendo poco a poco o de forma paulatina. Si bien no hay un lineamiento universal que tenga las disposiciones únicas para elaborar un protocolo de investigación, sí mantiene una estructura común entre todas las ciencias, o entre algunas de ellas, o las mayores, ¿no? Y para empezar es que este está escrito en tiempo futuro, ¿sí? Porque apenas se va a realizar la recolección de datos. Se supone que esto es un diseño previo a que tú puedas ingresar a campo o al laboratorio o incluso al trabajo de oficina cuando es investigación documental a realizarla. Entonces, tiene que escribirse a futuro, ¿sale? Otra parte importante es que los elementos que integran el protocolo de investigación deben estar redactados en no más de 30 páginas en el protocolo de investigación, ¿sí? De aquí, pues lógicamente que necesitemos un formato de redacción que podamos entender la mayoría de los que estamos involucrados en este proyecto de investigación o en el protocolo o en el mismo proceso, o incluso para quienes no y que requieres comentarles la situación de cómo se plantea hacer tu proyecto, tal vez por elementos de financiación o por valoraciones o como en el caso de las materias, ¿no? La aprobación por parte del profesor. Y no solamente por parte del profesor en términos meramente escolares, sino más bien como en términos de que vaya teniendo la calidad de una redacción profesional de un proyecto o un protocolo de investigación. Digamos que en términos generales la elaboración del protocolo, que es parte de lo que estarán viviendo, al menos en este proceso, pues es justamente partir de la elección de un tema de investigación, que lo estaremos viendo en un video posterior, la búsqueda de información a partir de ese tema, construcción del marco teórico que lo va a fundamentar, que lo va a sostener, plantear ahora sí adecuadamente un problema o el problema de investigación del cual parte justo ese tema, planteamos una hipótesis si es que es necesaria o si es que aplica según las necesidades y los objetivos de tu proyecto, diseñar el método, que es toda la parte de la metodología como tal, desde la muestra, la población, los instrumentos a utilizar, las características de estos, cómo se elaboró, cómo se van a buscar a las personas, la gestión, etc. ¿Sí? Pasar a la clarificación de los aspectos éticos, que es algo súper importante en cualquier tipo de proyecto de investigación. Clarificar cuáles son los aspectos éticos que involucran, ¿sí?, a los participantes en tu estudio. ¿Qué implica para ellos? En términos éticos y en términos a veces hasta legales, ¿no? Plantear el cronograma de actividades, determinar cuándo y qué se va a hacer y quién va a ser el responsable, definir los recursos, que aquí es también un elemento súper importante al momento de plantear un proyecto de investigación, contemplar aquellos recursos, aquellos elementos que sabemos son necesarios para elaborar este proyecto, financieros, materiales, humanos, etc. Y finalmente, pues presentar las referencias y los anexos que estarían involucrados en el texto, ¿no? Entonces, en términos generales,
estamos hablando que todos estos pasos son los que se siguen para la elaboración del protocolo de investigación. Entonces es sumamente importante que los contemples para determinar cuáles ya vas cumpliendo y en términos de qué hace falta clarificar otros más, ¿vale? Después de la elaboración del protocolo sigue una parte importantísima en cualquier tipo de proceso de investigación que implique seres humanos o incluso seres vivos, y que es justamente la aprobación por un comité. Esta aprobación del protocolo por un comité es justamente determinar cuáles son esos criterios éticos que están involucrados en tu proyecto de investigación. Saber si este comité de investigación aprueba el diseño metodológico, saber si este comité de investigación te da esa luz verde como para obtener, por ejemplo, algún tipo de recurso de financiamiento que implique gastos excesivos o por algún material que sea sumamente necesario y que esté plenamente justificado. Sabemos que la realidad social, política y económica no siempre es tan fácil, pero sí el comité de investigación ayuda a plantear estos detalles. Después viene el comité de ética, que es el que determina cuáles son esos criterios que están involucrados en la parte de la ética y del respeto, la valoración por los participantes o por, en el caso de otras ciencias como en ciencias de la salud, en ciencias biomédicas, pues de estos otros seres vivos que pueden tener también un resguardo en sus derechos, ¿no? Por ejemplo, en el uso de animales para laboratorio es un elemento primordial. Y finalmente el comité de seguridad, por si los procedimientos que tú estás planteando dentro de tu proyecto impliquen justamente, por ejemplo, tomar alguna muestra médica, como en el caso de lo que hacen en ciencias de la salud, es retomar algún tipo de muestreo biológico en términos de muestras biológicas y que puedan representar un riesgo a la salud, ya sea para los participantes, ya sea para los propios investigadores o por el control de la sanidad, ¿no? Todos estos elementos se tienen que tomar en cuenta y determinan si el protocolo que tú estás planteando es viable de poder realizarse. Una vez obtenido la aprobación de este protocolo, entonces ahora sí empieza el desarrollo del proyecto de investigación. ¿Cómo se hace este desarrollo? Pues depende de cuál es el contexto en el que se desarrolla. En el caso de laboratorio, en el caso de oficina, por ejemplo, cuando es investigación documental, en bibliotecas, en bases de datos, o si es investigación de campo, por ejemplo, en el caso de las ciencias biológicas, ¿no? Tenemos aquí una imagen que lo representa precisamente en esto. Chequen que ahí en esos detalles puede haber también riesgos para la salud de los propios investigadores que pueden estar valorando desde la propia aprobación del protocolo por los comités, ¿no? O en el caso de las ciencias sociales, y entre ellas también la psicología, la educación y muchas otras, que están involucrados, por ejemplo, en la toma en la recolección de datos, a partir de elementos propiamente de acercamiento al campo. Etnografías, observaciones en campo, encuestas, etcétera, etcétera. Se lleva a cabo entonces todo este proceso de investigación. En el caso del laboratorio, por ejemplo, tenemos los retroalimentadores biológicos o el biofeedback, a través de incluso, por ejemplo, el uso de otros elementos técnicos, alguna tomografía axial computarizada, algún elemento importante que implique retomar aspectos de control y de seguridad, ¿no? Una vez que se concluye ese proceso de desarrollo del proyecto, entonces se hace el informe. Este informe de los hallazgos de la investigación pues implica que no solamente se quedan ahí, no solamente se resguardan como únicamente resultados de un proyecto simplemente, sino que estos se puedan hacer extensivos a otros sectores de la sociedad. Además del propiamente campo científico, puedes hacer el acercamiento a poblaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, si realizas un proyecto de investigación-acción, tienes que acercarte y dar el informe, la devolución a las personas, a la comunidad que estuvo participando en tu proyecto. Si es una entrevista, tienes que también forzar esta parte de entregar y devolver los resultados siempre y cuando las personas así lo requieran, ¿no? Todos estos detalles, la publicación, en el caso de las publicaciones de artículos científicos o los artículos de divulgación científica, que ya veremos un poquito más adelante respecto a ese tipo de textos, ¿no? Y que también están implícitos en el ejercicio de otras actividades, por ejemplo en los congresos, en alguna ponencia, o hasta incluso en la parte de divulgación a través de
periódicos, a través de radio, a través de televisión, y que justamente son los que vinculan el proceso de investigación científica con la sociedad. Ahí es donde resguarda la mayor parte de todos estos procesos de acercamiento de la ciencia a lo social. Pues básicamente este es el proceso en general que lleva todo el proceso de investigación, todas las fases que normalmente seguimos. En estas ocasiones, pues nosotros vamos a estar planteándonos las posibilidades de que su trabajo no solo se quede únicamente en un trabajo escolar, sino que también trascienda. Recuerden que para este nivel ustedes ya están ejerciendo una influencia directa con la sociedad. ¿Y qué más importante podría ser que sus aportes a precisamente el mejoramiento de las condiciones de vida, de la calidad de vida de las personas a partir de estos procesos de investigación? En el siguiente video pues estaremos revisando un poco acerca de los recursos y las habilidades que requiere un investigador para precisamente emprender estos procesos y determinar pues cuáles son los elementos importantes que hay que considerar al momento de pretender generar un proyecto de investigación. Pues sin más por el momento, los veo en el siguiente video.